Bienvenidos a Signos Vitales, un lugar donde conoceremos las historias de los profesionales de la salud que los han marcado, tanto en lo personal como en lo profesional. Acompáñanos a conocer este otro lado de las historias de la atención a la salud. Signos Vitales. Nota importante. Los nombres y lugares mencionados en las siguientes historias han sido modificados para conservar el anonimato de los personajes reales. Hacía días que se podía ver en las noticias. Reportaban casos de una nueva enfermedad que nombraron COVID-19 en otros países. Algo que se veía lejano. Pero así como todo en estos tiempos, rápido se reportaron casos en diversos países. Hasta que un día se reportaron los primeros casos en México. Yo sinceramente, aún siendo médico, pero en la comunidad en donde estoy, lo veía lejos y creía que a mi pueblito, donde somos pocos, no tenemos mucho turismo, pues no llegarían los casos. Y como muchas otras cosas, solo veríamos reportes y tendríamos que reportar estadísticas en ceros para esta enfermedad. Mi sorpresa fue grande, y mi inquietud también, cuando en menos de una semana empezaron a llegar insumos, capacitaciones, manuales, curso de cómo ponerte, curso de cómo quitarte el traje aislante, curso de medidas de bioseguridad, curso de cómo disminuir el riesgo de contagio para nosotros como médicos y todo el personal del hospital, de los cuales muchos rezaban porque no les quedaran los trajes, porque no se querían encerrar en esos incómodos y calientes trajes. Muchos otros, por edad o condiciones de salud, fueron incapacitados y se creía que, aunque llegarían pacientes, pues solo sería una cuarentena. 40 días. Eso no fue ni el principio. Que los cubrebocas normales no nos protegían. Que debíamos usar esos ajustados e incómodos KN95. Que el manejo de los pacientes, que cómo los trataríamos, si habría complicaciones, habría defunciones, todo eran dudas, incertidumbre y, por qué no decirlo, miedo. Le dimos el seguimiento a las noticias y a las alertas sanitarias. Pasábamos preparándonos para algo que en realidad nadie conocía, para algo que nos capacitaban pero nadie era experto. Y se llegó el día. Ese día del paciente cero en nuestro pueblo. Iniciamos una aventura más. En nuestro equipo de salud, en el pequeño hospital del pueblo donde trabajo, una aventura llena de dudas e incertidumbre. Tuvimos que abrir un área específica, la cual llamamos Área COVID. Recuerdo perfectamente mi primer día ahí. Atendí a 2 personas de la tercera edad. Tenía que entrar al aislado, así que me puse el traje, los gogles que se empañaban en cuanto se cerraba el traje, la mascarilla apretada, el cubrebocas ajustado a mi boca y nariz. Incómodo. Costaba trabajo respirar. Estamos tan acostumbrados al aire que cuando se nos priva un poco, sentimos esa sensación de ahogo. Hacía mucho calor dentro del traje. El sudor no me dejaba ver con claridad y no podía tocarme la cara ni secarme el sudor. En fin, era difícil para todos y lo entendía. Así que entré. Al llegar con mi primer paciente, intenté hablar con ella, darle muchas explicaciones de lo que haríamos y de lo que podía pasar. Pero al estar encerrado y ella no ver mi rostro, no me escuchaba. Y lo que escuchaba no se entendía del todo bien. Creo que ambos nos empezamos a desesperar. Su respiración era dificultosa. Tuve que retirar un poco el traje de ella para auscultar y poder escuchar sus pulmones. Realmente se escuchaba mal. Revisé al segundo paciente y pasó igual. No era nada alentador escuchar sus ruidos respiratorios. Entre todo el silencio que hay dentro del traje y todo el ruido que empezó en mi cabeza, me preocupé aún más.
Salí del cuarto pensando, ¿serán los únicos casos que hay? Me quité el equipo de protección y lo deseché como nos habían enseñado. Procedí a realizar las notas de mis pacientes y después salí a hablar con los familiares, a decirles la verdad. Su pronóstico es reservado y se consideran graves por los síntomas que presentaban. No podía mentirles, el panorama no era nada alentador. Era una enfermedad nueva para nosotros. En las noticias y en los boletines médicos nos decían de un manejo en España, luego de un manejo en Italia, pero nadie tenía un protocolo bien establecido y que funcionara con certeza. Fueron las 8 horas más largas de mi vida. Al terminar mi turno y salir, empezar a retirarme el traje cubierto en sudor, con la marca del cubrebocas en la cara, con el cabello dolorido por el elástico de la mascarilla, con los gogles marcados por lo ajustados que eran. Agotado. En automático el material que no era desechable lo lavé y desinfecté. Me lavé la cara que me dolía. Estaba asustado de pensar que ese bicho podía estar ahí conmigo y yo esparcirlo. Creo que es esperado. Nos volvimos todos un tanto paranoicos y obsesivos con la limpieza. Y eso hasta cierto punto está bien. Pero también me fui pensando en qué pasaría con mis pacientes. Estos pacientes fueron los 2 primeros, pero aún no mejoraban estos y empezaron a llegar más y más y más. Unos se mejoraban y regresaban a casa. Muchos otros fallecieron lamentablemente. En esta pandemia, en esta guerra, perdimos familia, perdimos pacientes, perdimos amigos. Fue una experiencia amarga. Perdimos casi todos, pero no nos perdimos a nosotros mismos. Y aquí estamos. Nunca perderemos la esperanza ni las ganas de hacer todo lo que podamos por nuestros pacientes. Muchos lo agradecen, muchos otros repudian al sistema de salud, pero aún aquí, en este medio público, habemos quienes estamos dispuestos a todo por nuestros pacientes, por mejorar las cosas. Si me preguntan por esos 2 pacientes, ambos, después de 2 semanas de hospitalización, perdieron la batalla. Que descansen en paz. Antes de terminar, te quiero contar algo, por lo menos lo que yo vi. La mayoría de los pacientes que tuvimos hospitalizados en mi unidad tenían ciertos aspectos en común. No creían en la enfermedad, no creyeron en la vacuna, no tuvieron cuidados ni precauciones. Y bueno, no soy quien para delegar culpas, pero sí te digo que nosotros, mi equipo, ayudamos hasta donde podemos, pero no podemos ayudar si los pacientes no nos ayudan. La moraleja aquí se escribió sola. Gracias por compartir mi historia. Si eres profesional de la salud y quieres que contemos tu historia, síguenos y contáctanos en nuestras redes sociales. Signos Vitales.